con eso. La sociedad no hace ay, mira, Kicillof tiene más casos que Larreta. Eso son pavadas de ustedes. Son recontra pavadas, chiquilinadas del bar de la Facultad de Ciencias Sociales. Eso no le importa a la gente. Eso son estupideces de berretas de la política. Entonces den toda la información, sean transparentes. Y después nosotros, cada uno hará su análisis. Y si no te gusta el análisis de los demás, embromate. Sos grande, Kicillof. Sos gobernador de una provincia con 16 millones de habitantes. Si no te gusta que te critiquen, dedicate a otra cosa. Volvé a la facultad. Volvé a la facultad. Me calenté, pero es tremendo. A ver, se los explico de vuelta. Hasta hoy los datos eran ciudad, 500 casos, provincia, 300. Así vino el último mes. En las últimas semanas cambió la tendencia. Ciudad quedó 500, 550, 600 y provincia empezó 600, 700, 800. Entonces, ¿qué hizo Kicillof? Ah, no, yo no quiero tener tantos casos. Como un nene caprichoso. Como un nene caprichoso. Entonces, pero los casos están. Es como cuando ocultaban la inflación o cuando ocultaban la pobreza. Está bien, podés decir que tenés menos pobre que Alemania, pero tenés 33% de pobres, que era lo que tenían en ese momento. Podés decir que no hay inflación, pero hay inflación. Y esto es lo mismo. ¿Qué quieren? ¿Ocultar los datos ahora? ¿Qué quieren? ¿Esconderlos? ¿Hacer una bolsa y para que nadie sepa en qué distrito? ¿Cómo la gente no va a necesitar saber en qué distrito hay más o menos casos? ¿Cómo los vecinos de Caballito no van a necesitar saber si en su barrio hay más o menos casos? O los de San Martín, o los de Quilmes. Bueno, el otro tema, disculpen, el otro tema importante del día es Vicentín. Abrí el programa contándoles que el gobierno está revisando a fondo su estrategia con Vicentín y está revisando el proyecto de expropiación. Atentos a esto. Por supuesto, esto tiene que ver con muchas situaciones que se están dando, mucho lío interno del gobierno, mucho reproche, pero además por la reacción de los santafesinos y de los rosarinos. Hoy Alberto Fernández anunció que no va a ir a la ciudad de Rosario el Día de la Bandera. ¿Por qué? Bueno, aparentemente la versión oficial es por el coronavirus. Pero da la sensación de que tiene miedo o preocupación por la reacción de la gente allí en la ciudad de Rosario. Está Jessica ya en su casa lista para darnos mucha información como siempre. Jessica Bossi, muy elegante hoy, por cierto, Jessy. Gracias por estar como siempre. ¿Qué nos podés contar de esto, teniendo en cuenta lo que está pasando en estas últimas horas y la expropiación de Vicentín en el medio de la disputa hoy, ¿no? Sí, Alberto Fernández finalmente decidió bajar el viaje a Rosario, que era muy simbólico porque era para celebrar el Día de la Bandera. Había previsto ya un acto que se iba a hacer ahí en las inmediaciones del monumento, iba a participar el gobernador y también iba a haber una especie de videoconferencia con participación de chicos, es decir, tenía mucho valor simbólico para el gobierno y de hecho hasta el día de ayer que nosotros consultamos, la idea del presidente era viajar. ¿Qué pasó en las últimas horas? Bueno, primero se planteaba la posibilidad de hacer una especie de banderazo o de hacer algún tipo de protesta o movilización en Rosario a partir de la expropiación o la intervención de Vicentín. Esto por un lado, y por otro lado también desde la oposición, específicamente desde el radicalismo, lo que habían planteado era un proyecto de resolución, en la legislatura provincial como para decirle a Alberto Fernández que no viaje a la provincia. Con lo cual se empezó a transformar esto en un conflicto político. Wow. De alguna manera, sí.
Y más allá de que en el gobierno le quitaron, digamos, relativizaron esto que yo les estoy contando en este momento, no van a viajar y, digamos, la explicación formal es que la agenda del presidente ahora está muy enfocado en qué es lo que va a pasar con la cuarentena, con los casos y que su preocupación está específicamente en el AMBA. Esta es la información oficial. Permitimos deslizar, digamos, también qué impacto podía tener una imagen de Alberto Fernández en un acto, en un día con protestas, con tractores. Le arruinaban la fiesta, a ver, Jessy, le arruinaban la fiesta. Él quería estar bailando con niños, celebrando la patria, iba a aparecer un banderado diciendo devuelvan Vicentín. A ver, era una imagen absolutamente contraria a la buscada. Digo, es bastante lógico que hayan desistido. Porque el argumento, bueno, ellos no dicen que van a contagiar el virus, no, que está preocupado mentalmente, concentrado en el problema del AMBA, no argumentan, no queremos asustar a los rosarinos por el coronavirus, eso no es eso lo que dicen. No es eso. Sí tomaron, digamos, conocimiento de que tanto la protesta como el rechazo de la oposición en la provincia de Santa Fe era fuerte, y también esto no lo van a decir públicamente, pero tampoco el gobernador Omar Perotti, que es peronista, estaba muy contento con esta visita. Digamos, Perotti está con mucho malestar por cómo fue el anuncio de la expropiación. No está de acuerdo con la expropiación de Vicentín. Bueno, Jessy, yo vengo contando desde que abrimos el programa que está en revisión la expropiación, información de último momento y de fuentes muy cercanas, muy del gobierno, muy de adentro, y uno de los motivos es Perotti. Perotti está súper enojado, pero recontra enojado con Alberto Fernández por esto. Lo siente una traición prácticamente, ¿no? Sí, sobre todo porque venía trabajando en diálogo con la empresa. De un momento para otro en el gobierno cortaron el teléfono antes del anuncio y sin decirle nada, sin anticiparle siquiera, hicieron este anuncio improvisado a las apuradas. Y después en Olivos el propio gobernador puso la cara, salió a la salida de la quinta cuando se habían reunido con Vicentín, y también para nada, porque no hubo ningún cambio, al menos hasta ese momento, respecto de la posición del gobierno. Hay que esperar, y esto, ¿cómo se dirima Vicentín? También vamos a tener un termómetro de cómo es el proceso de decisiones internas, ¿no? Cómo termine ese proyecto escrito, qué es lo que establece, qué es lo que vaya a establecer, va a servir para ver cómo se manejan las tensiones internas y qué parte termina triunfando. Ese proyecto está siendo cambiado ahora, Jessy. El proyecto el proyecto de ley, que vos contaste que se iba a enviar el viernes al Congreso, o lo conté yo, ya no me acuerdo. Ese proyecto está siendo modificado en estas horas, atentos con ese proyecto, que iba a ser un proyecto durísimo, de expropiación absoluta, bueno, lo que anunció Alberto Fernández, quedarse con la empresa, pero está bien lo que dice Jessica, el sistema de proceso de decisiones, que yo insisto, todavía es el gran misterio de este gobierno. En términos generales, uno tiende a pensar, decide Cristina, pero no todo, con lo cual hay mucha línea que todavía no está clara, por ahí no lo estoy clara nunca, porque es muy caótico todo esto. Pero en esa línea chica, ¿no? En esa línea fina, donde veremos quién es el que termina decidiendo todo esto. Sí, sobre la redacción del proyecto, en mi caso es muy hermética la información, es muy poco lo que está contando el gobierno respecto de eso. Sí estuve sondeando en la Cámara de Diputados cómo vienen las negociaciones, porque hay un sector que está proponiendo una especie de intervención light, que tiene que ver con el peronismo federal, con la posición de Labaña, que esto no pase al Estado, sino que, por ejemplo, pase a cooperativas y a productores que son los que tienen acreencias con la empresa y demás. De hecho, hay un sector, y esto es importante, de Juntos por el Cambio, el sector que responde a Emilio Monzó, insisto, oposición, que ve con buenos ojos también la postura de Labaña. Con lo cual, a lo que se enfrenta el gobierno es a lo siguiente:
o va con su proyecto a todo nada de expropiación y se arriesga a una victoria, sobre todo en la Cámara de Diputados, con lo justo. O una derrota. Sí, pero mira, por ejemplo, los diputados de Córdoba que están en contra van a votar a favor porque Schiaretti depende de los fondos nacionales. Los de Santa Fe, lo mismo. ¿Los de Santa Fe van a votar a favor de una expropiación? Sí, sí. La información que yo tengo sí, ¿por qué? Porque casi todos en esa lista de los diputados de Santa Fe los puso Cristina Kirchner. Bueno. Son diputados de la Cámara, digamos. Claro. Si el gobierno es ir por la expropiación, lo van a terminar votando. Es votar con lo justo, es decir, va a ser una victoria de esas que son a todo o nada, como fue. Claro, de mucho costo, como la 125, claro. Claro. Si se modifica el proyecto, la posibilidad es, digamos, ceder en lo político, pero tiene la posibilidad de que otros sectores lo apoyen y no quedar tan en soledad. Aprender a perder a veces, ¿no? A veces perder un poco es ganar, perder un poco es ganar, ceder un poco es ganar, que es lo que no supieron hacer cuando fuera 125, ¿no? Tal vez hayan aprendido. ¿Por qué no? De hecho, los políticos saben que perder en el corto plazo por ahí te hace ganar en el futuro, en el largo plazo. Sí, hablando con un diputado peronista que está en contra hace un rato, en contra de la expropiación, lo que me decía es, bueno, pero el kirchnerismo no es racional. No sé. No busques lógicas, porque hay cierto recelo respecto de la posibilidad de que vayan con una propuesta un poco más light o una propuesta que no sea la de máxima, que es la expropiación, que es lo que vos estás comentando. O sea, se dice que el gobierno daría marcha atrás con esto, que están revisándolo. Lo que yo cuento es que la oposición lo ve con mucha desconfianza esto. Esto es básicamente, están esperando obviamente porque hasta que no ingrese el proyecto de ley, ninguno va a saber realmente qué es lo que dice. Y es más, me dicen que las autoridades sobre todo la Cámara de Diputados, no tienen acceso al borrador del proyecto tampoco. Bueno, gracias Ceci, volvemos con vos enseguida. Ya tenemos información actualizados ¿no? Información en cualquier momento de coronavirus. En un ratito viene Ceci Devana, atentos con el retorno de Cristina al banquillo de los acusados.